¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Y más de todo, gracias por su tiempo, por volver una vez más a estar aquí con nosotros. Vamos a continuar. Espero que estén muy motivados con lo que estamos aprendiendo. Aquí está nuestra luz y fue hecha la luz, ¿no? Aquí. Okay. Bueno, bienvenido Andrés José, en Traballardo, Mardoqueo, Santiago. Muy buenas noches y listos para la acción de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a abrir por aquí nuestra Biblia. Cuéntame, ¿qué más de nuevo? ¿Han estado meditando cosas profundas o ya están más tranquilos? ¿Ya tienen más paz teológica? Sí. Femir, buenas noches. Bayardo, Pablo, Mardoqueo, Andrés, José. Buenas. Gracias por su tiempo. Siempre se actualiza antes de... Igual yo lo tenía programado para la madrugada, pero... Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a leer texto para esta noche. Nuestros fundamentos. Okay, aquí está. Muy bien, aquí ahora sí se abrió. Ahí se debe estar viendo en sus pantallas Reina Valera 60. ¿Sí es así? Bueno. Sí, profe. Ok. Vamos a ver un pasaje que es complejo. No porque no... ya se van a dar cuenta. Bueno. Entonces, voy a leerlo, es largo, voy a leer todo el capítulo, pero creo que ayuda. Bueno, más bien lo voy a poner acá. Estaba pensando, pero es largo. Quedémonos aquí, mejor acá. Un texto largo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por esta noche juntos, por el tiempo que nos permites tener a través de estos medios y por lo que vamos a reflexionar en estas 2 sesiones del día de hoy. Te pido tu bendición para ser claro, contundente y conciso para el beneficio de mis hermanos y para la gloria de tu nombre, amado Señor Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que tenía varios problemas, ¿no? Como ustedes saben, una iglesia especial. Y él dice, en el capítulo 1, solo para resumir, que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Fíjense acá. Eso es lo que ellos necesitan escuchar. La sabiduría de Dios que está ¿en quién? En Cristo. Nosotros predicamos a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, versículo 24. ¿En qué sentido es la sabiduría de Dios? Bueno, en varios aspectos. Uno de ellos
en que el Señor en sus planes no escogió a nadie teniendo en cuenta los criterios creacionales en este planeta o de este planeta, como son, por ejemplo, la sabiduría según la carne, ¿se acuerdan? La sabiduría, no se, no se crea el sabio, no se regocija el sabio en su sabiduría, Jeremías 9, pero tampoco ni muchos poderosos, otra vez, ni el poderoso se regocije en su poder, ni la nobleza. La nobleza es sinónimo de dinero, de poder económico. No, Dios no tuvo en cuenta esas tres categorías, sino que lo necio, Dios escogió lo que es débil y lo vil. Entonces, note, tres contrastes: necedad, debilidad y vileza, o podemos decir indignidad. Tres características de personas como ustedes y como yo que el Señor tuvo en cuenta para llamarnos a su servicio. No tenemos absolutamente nada de que jactarnos, con el fin de jactarnos en su presencia. Esto Pablo le llama la sabiduría de Dios. Es decir, Dios en su plano oculto deja que los hombres vean esto como necedad, pero para Dios es todo lo opuesto, es sabiduría, es fortaleza, es gloria para su nombre. Por eso es que él luego se pone como ejemplo en la predicación. Él va a hablarles no como hablaban los griegos, los sofistas, que eran personas, vamos a decir, sabios a sueldo, que decían lo que la gente quería escuchar y argumentaban a favor o en contra de la persona que les estuviese financiando. Pablo no hace eso. Pablo, por el contrario, teniendo todas las habilidades que ustedes y yo tal vez nunca tendremos, o el conocimiento que este señor obtuvo, y aún así no pasó esa enseñanza o la predicación o la transmisión del mensaje del evangelio basado en esas categorías. O sea, lo está aplicando en sí mismo. Por el contrario, habló de Cristo y a este crucificado. No lo hizo con sabidurías humanas, ni con persuasión, ni con otro tipo de convicción, excepto que Cristo y la cruz, o sea, el mensaje central del evangelio, con el fin de que la fe de ellos se base en el poder de Dios, no en algo místico, esotérico, sino en el poder de Dios revelado en la sabiduría de Dios, que a su vez está en la cruz de Cristo. Ambas cosas, poder de Dios y sabiduría de Dios, fusionadas en la cruz de Cristo, donde además nuestra indignidad, nuestra vileza, nuestra debilidad y nuestra necedad brillan allí, por las cuales el Señor nos alcanzó. Ahora él empieza a introducir temas teológicos profundos, explicando de qué está hablando cuando se refiere a esta sabiduría. No es una sabiduría absurda, irracional, tonta o necia. No, para el mundo lo es, pero a causa de su incredulidad. Esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez, es decir, está introduciendo una condición, y esto es que hay personas que captan la profundidad de esto. Estos son sabios, otra vez, no según este siglo, o sea, esta categoría temporal terrenal, ni de los príncipes de este siglo. Esos príncipes pueden ser principados en el sentido de poder, autoridad civil, militar, política de la época, o pueden ser seres espirituales. ¿Por qué razón? Por lo que va a decir ahí. Esta sabiduría oculta que Dios predestinó desde el principio para nuestra gloria, nuestro regocijo, nuestra bendición, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Noten, o sea, si ellos hubiesen sabido esto, no habrían cumplido los designios de Dios, ¿no? Al crucificar a Cristo. Y aquí se aplica Isaías cuando declara cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, o en la mente humana, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Quiénes? Para nosotros, dice aquí, versículo 10, nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Y yo sé que hay muchos cristianos que se aplica esto a sí mismo en el sentido de que, no sé, se acostó una noche y tuvo un sueño, una visión, pero aquí no está hablando de esto, está hablando como apóstol,
es un posesivo aquí, y es nosotros, por el Espíritu. Pablo está escribiendo. Y nosotros, hablando de él como apóstol, nos dice que el Espíritu le mostró una carta y la doctrina que va a enseñar en Corinto, por ejemplo, la resurrección y muchos otros temas que están aquí, que no aparecen en los evangelios ni en las cartas de otros apóstoles. Él lo dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, Pablo está desplegando, está desempaquetando, desmenuzando la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, fíjense otra vez que es apostólica, porque el Espíritu le enseñó a Pablo cómo aplicar lo espiritual con lo espiritual. En otras palabras, lo que ya el Espíritu había revelado en el antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto, él cómo lo está acomodando, cómo lo está explicando, cómo se está completando el canon del Nuevo Testamento. Y él dice que los hombres que no tienen al Espíritu, esas son las personas que no pueden percibir estas cosas y son locura. O sea, no solamente son necedad, no solamente son debilidad, sino también es insanidad mental para ellos, ¿no? No las puede entender, se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual, ahí sí está hablando de nosotros, los espirituales, los que tenemos al Espíritu, los que creemos en Cristo. Estas personas pueden juzgar las cosas. Ahí juzgar es discernir, ¿ya? Y no he juzgado de nadie. Son juegos de palabras que hace Pablo para decir que, aunque él discierne estas cosas, los demás no lo disciernen, no lo entienden. ¿Ya? Los enemigos de la fe no pueden juzgarnos, están fuera de esa dimensión de la comprensión de la sabiduría de Dios. Y luego cito otra vez Isaías, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Isaías 40. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A todo nos pone ahí y Pablo se pone como creyente. De manera que, hermanos, y aquí entonces ya tiene más contexto el texto que leímos al principio. Dice que los señores en Corinto no eran maduros, no eran personas con la habilidad de comprender estas profundidades teológicas. ¿Por qué? No porque Pablo no les hubiese enseñado la palabra, sino porque ellos todavía no habían hecho su trabajo de crecer, de ponerse en obedientes, diligentes en sus responsabilidades, vamos a decir, teológicas. ¿Por qué? Y Pablo pone 3 ejemplos o 3 metáforas. La primera metáfora es un cultivo, un campo donde se siembra, donde se cosecha. Y en ese campo dice que la iglesia es un campo de cultivo en donde Pablo y Apolos plantaron, otro regó, pero Dios, ¿qué ha hecho? Dios es el que da el crecimiento y así como alguien prepara el terreno en un campo normal, pone la semilla, otro tapa y echa o riega agua, ambos están cumpliendo con su labor, pero ninguno de los dos puede producir el fruto, el crecimiento, solo lo puede producir Dios por su gracia. Es lo mismo que está diciendo, para que ellos entiendan que en la iglesia todos aprendemos de los instrumentos que Dios ha provisto para nuestra madurez espiritual. En el caso de ellos, debían discernir que cada uno de estos hombres eran servidores, no eran los fines en sí mismos, no eran la fuente del conocimiento, sino instrumentos, comunicadores de ese conocimiento. Ellos eran carnales porque estaban peleándose quién era discípulo de quién, como pasa en redes sociales, ¿no? Usted no es reformado, usted sí es reformado, usted sí es santo, usted no es santo, etcétera, etcétera. Y aunque hay espacio para los debates teológicos, desde luego, pero una persona no crece, no madura hasta que no entiende que Dios utiliza instrumentos necios, débiles, como ustedes y como yo, incluyendo Pablo, hablando de sí mismo, pero debemos captar cómo Dios está obrando en su pueblo. Segunda metáfora, estoy resumiendo. La segunda metáfora es un edificio. Observen. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, se refiere a alguien capaz con habilidad de construir, de dirigir la construcción que hizo con los hermanos en Corinto, establecer el fundamento que es Cristo. Les predicó el evangelio y en ese entonces ellos no podían conocer a Cristo sino por la proclamación, la predicación. No había forma de conocerlo porque no lo habían visto visiblemente ni audiblemente. Y si ellos no lo pudieron ver, nosotros menos todavía. Importantísimo.
sino que a través de la palabra apostólica él estableció el fundamento y fíjense, cada uno tiene que verificar cómo sobreedifica, es decir, cómo va a hacerse cargo de su propio crecimiento espiritual, cómo va a vivir conforme a ese fundamento. Aquí aparecen dos tipos de fundamento, uno que es oro, plata y piedras preciosas, y el otro, madera, heno, hojarasca, o paja, o aserrín, llaman en otros lugares. Bueno, ¿qué ocurre? En un edificio de la época, el fundamento estaba visible a todos en los arcos. Ustedes han visto el arco tipo romano. Ese es un ejemplo. Posiblemente se refiere a eso. Yo sé que hay personas que dicen que es en el fundamento de la zapata. En otros países llaman así, o incluso en otros llaman el tinglado. Se refiere al techo o la parte superior, como le quiera llamar. En cualquier lugar donde se encuentre, lo importante es que Cristo es la piedra fundamental del edificio y el fundamento de los apóstoles, otra vez, la sabiduría que Dios le proveyó a ellos, es el fundamento esencial. Pero el cristiano no tiene que quedarse ahí porque Dios no le reveló nada, él tiene que interactuar con esos fundamentos, porque si no lo hace, y por el contrario, está edificando su vida cristiana en fundamento que no es el de Dios, ¿qué le va a pasar? Lo que dice aquí, me regala Fernando un momento, mientras concluyo la idea, porque se pierde seguramente. Y con mucho gusto le doy la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser probada esa edificación y pone la metáfora del fuego. Y algunos van a perder. Sí, como cuando algunos de ustedes seguramente, no sé, fueron discípulos de algún apóstol vivo, no apóstol muerto, los de la Biblia. Y luego descubrió que eso no era verdad, que eso no era fundamento cristiano, que eso no era revelación. Y dice aquí, la obra de cada uno será manifiesta, el día la declarará, puede ser el día de la prueba. En el caso de Mateo 7, cuando habla de los dos fundamentos, ¿se acuerdan? Oye mi palabra y la obedeces como el hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. O el hombre necio que escuchó la misma palabra, pero no edificó la casa sobre la roca, sino sobre la arena. Bueno, puede ser ese o puede ser el juicio final. Muchos de nosotros, sin querer, de buena fe, hemos recibido discipulado de personas que muy bien intencionadamente nos enseñaron mitos y leyendas que no son palabra de Dios. Y muchas veces los asumimos como si fueran revelación bíblica. ¿Y qué ocurre? Cuando viene la prueba o cuando venga el día del juicio, nos vamos a dar cuenta que creíamos era simplemente una especulación, una falsa revelación o lo que fuese. Y la buena noticia es que seremos salvos a pesar de pasar por fuego. Es decir, pasaremos raspando, ¿no? Como de panza, dicen en México, así, como la película Indiana Jones, cuando él salta, o cualquier película, ¿no? Y el último que entró, ¡fum!, se cerró la puerta. Y la tercera metáfora es la de el tabernáculo. Luego nos dice en el versículo siguiente, el 16, el templo de Dios y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, un campo de cultivo, un edificio de Cristo y el templo del Espíritu. Note la Trinidad ahí, el cultivo de Dios, el edificio de Cristo y el templo del Espíritu. Aquí el Espíritu habita no solo en los individuos, sino también habita en la iglesia local de Corinto. Fíjense que está en plural. No sabéis, sois ustedes. La iglesia de Corinto era habitada por el Espíritu, a pesar de ser lo que ya sabemos que fue. Entonces, Dios aquí nos dice que al estar con nosotros, como Espíritu Santo, Él confirma que eso es verdad. En consecuencia, ¿qué debe hacer la iglesia? Y aquí es donde viene el tema de hoy. Y estamos continuando con nuestras premisas teológicas para hacer teología. Las ideas que debemos tener en un inicio claras antes de interactuar con la revelación bíblica. Es decir, nosotros cuando participamos de la comunidad del pacto o de la iglesia de Cristo, debemos recordar que el Señor ya inició su propósito desechando la sabiduría de este mundo, volviendo la necedad, pero al mismo tiempo Él ha utilizado a los hombres y a la humanidad y la sigue utilizando para los propósitos suyos.
Por eso es que debemos nosotros, en un sentido, desaprender la sabiduría de este mundo, la confianza de este mundo y reaprender o aprender verdaderamente la revelación de Dios para que lleguemos a ser verdaderamente sabios. Y lo precioso es, y aquí ya se entiende en el contexto del versículo 18 al 23 que leímos, todo eso Dios nos los ha concedido en Cristo Jesús, o sea, en el mismo Evangelio. Porque en el Evangelio, todo lo que es de Dios es de Cristo, y todo lo que es de Cristo es de nosotros. O sea, Dios por su palabra está creando no solamente nuevas vidas, como está haciendo con nosotros, sino también transformando comunidades, en el caso de la iglesia, y sabemos que un día transformará nuestro mundo cuando todo esto se funda en uno solo, en el día final. Esa es la esperanza cristiana. De manera que nosotros somos, puede ser, muy afligidos, entristecidos, confundidos, pero como dice el dicho por ahí, el que ríe último ríe mejor. Y eso somos nosotros. Pero para eso tenemos que conocer muy bien esta sabiduría, que es la revelación de Dios. Y vamos a ver un poco más qué involucra este tipo de sabiduría divina. Ahora sí, mi hermano, lo siento por no dejar hablar, pero quería terminar la idea. Fernando, puedes hablar. Bueno, Gallardo me escucha bien, excelente. O si alguien quiere participar, preguntar, aportar, bienvenidos. Ok, muy claro, ¿no? Ahora, esto es importante, como todo es importante, pero como es una introducción a la teología sistemática, entonces es importante para darnos cuenta que cuando venimos a la revelación de Dios, no solamente venimos a un libro religioso, ¿cierto que no? No venimos a un documento que posiblemente sea importante o no, porque la sabiduría de los hombres de este mundo nos tiene que decir cómo comprender la sabiduría de Dios. Ahora, pregunta para ustedes. La ciencia natural, ya lo hemos respondido de diversas formas, pero lo voy a preguntar de nuevo. ¿Las ciencias naturales tienen la última palabra acerca de la verdad? Sí, no, ¿y por qué? ¿Mm? O No, las estadísticas, ¿por qué no? Hermano Femir Santiago. bueno, primero que el método de las ciencias naturales no agota el estudio de la realidad, no puede. Hay muchas esferas a las que simplemente no puede acceder. Eh, y bueno, al mismo tiempo, las ciencias naturales y las personas que se desenvuelven entre las ciencias naturales siempre van a hacerlo cargadas de ciertas presuposiciones y de ciertas ideas que van a, de alguna forma, condicionar o mover su interpretación de los datos que pueden obtener de las ciencias naturales. Y esto los va a mover a, bueno, a interpretar, perdón por usar la misma palabra dos veces, los datos de una forma que les sea más consistente con sus ideas preconcebidas, ¿no? Y bueno, básicamente yo diría que no, porque la realidad, ni siquiera la realidad, bueno, la realidad en sí no está al acceso en su plenitud del método de las ciencias naturales. Y cuando hablamos de lo trascendente o de lo que supera la realidad que podemos percibir, o cuando hablamos, por ejemplo, del mismísimo creador o sus atributos, no hay forma de que podamos acceder de forma confiable mediante la naturaleza a eso. Se necesita, o sea, es necesaria una revelación, tanta como este ser superior quiera darnos. Esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Lo mismo desde un enfoque diferente.
Es posible, porque por definición las ciencias naturales, al estudiar la naturaleza como materia, como algo cuantificable, sí nos da información, es confiable medianamente en diferentes aspectos, pero deja de lado muchos otros aspectos. Además, no se puede justificar a sí misma. Además, el científico puede convertirse también en una especie de papa infalible, lo que llamaban los teólogos del siglo XX el papado de la ciencia. La ciencia estableció, como aparece ahora en las imágenes, ¿no? No sé si ustedes han visto um, um, unas imágenes donde aparece una leyenda y no un escrito. Recuerde que esto se hizo en nombre de la ciencia y aparecen ahí los músicos tocando en la época del COVID, ¿no? Cuando surgió todo este asunto y aparece con un barbijo o tapabocas o mascarilla de un pedacito, pero aquí tapado, o sea, una cantidad de cosas que la gente lo hacía porque los científicos lo decían. Pero ahora otro científico dice que no. Entonces, ¿a dónde llegamos? Muy bien. Entonces, esos son 3 problemas y estamos volviendo a lo mismo, ¿no? 3 inconvenientes. Pues la ciencia ve una fracción de la realidad, ciencia natural. En otro sentido, la ciencia no se puede justificar a sí misma, necesita algo más allá que le dé sustento. Y además, el científico o el que hace ciencia está condicionado también por asuntos no científicos. Santiago. Amén, profe. Pues yo secundo la idea del hermano Emir eh, en cuanto a que no, sí, pero yo de todos modos soy muy acercado a la ciencia, me encanta mucho. Y yo creo que obviamente la razón no tiene que estar peleada con la fe, pero esa razón a la que han podido llegar nuestros científicos, pues de todos modos yo pienso que aún están en un proceso muy primitivo, porque hay cosas que están muy fuera de su alcance en cuanto a lo espiritual, a lo mental. Yo siento que hay muchas cosas que aún están muy fuera de su alcance, aunque nosotros la veamos súper tecnificado, súper todo. Yo siento que de todas maneras, eh, dentro de todo, pero yo siento que también en lo que estudian se acercan más a Dios, ¿sí? Se acercan más a las verdades divinas, porque de igual manera lo que estudian, por ejemplo, en ciencias naturales o lo que estudian en cuanto a sus centros de investigación, de todos modos están estudiando cosas creadas por el mismo Señor, o sea, me refiero por ejemplo a la biología, ese tipo de cosas. Yo siento que eso no lo aleja tanto de Dios, no lo describe, pero tampoco está despegado a la verdad que Dios quiere mostrarnos por medio de la ciencia. Muy bien, Santiago. En un sentido, estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque pues el universo es el universo de Dios y el científico o cualquiera de la ciencia que sea legítimamente ciencia no puede trabajar con datos ni propios ni autónomos, ¿ya? O sea, no pueden desligarse de la realidad de Dios. Sin embargo, ahí es donde vamos a prestar atención a las palabras de Pablo. Y yo lo dije varias veces. No lo voy a decir de nuevo. Vamos a escuchar a los demás contertulios teológicos como Pablo y Fernando. Y ya vamos a volver a Femir o cualquiera que vaya a aportar. Adelante, Pablo, y luego Fernando. Luego Femir. Van a prestar atención a las palabras de Pablo. Vaya, vaya. Siga, Pablo por favor, Castañeda. señor Pablo. No, apóstol no inspirado. No, es un apunte pequeño que leí hace muchos años acerca de Louis Pasteur, científico francés. Él en una entrevista dijo que todos sus descubrimientos eran comparados como nada, poniéndolos al lado de 2 descubrimientos nuevos que tenía. Todos asombrados a ver cuáles eran esos 2 nuevos descubrimientos. Y los periodistas y todo, dijo él, el primero, que existe el cielo, y el segundo, que existe el perdón de pecados.
Eso es, no nada más que Muchas decir. gracias, Pablo. Sí, y fíjese lo que está diciendo el señor Pastor, y es que definitivamente estamos hablando de lo mismo. Hay aspectos que se escapan de las ciencias naturales, y desde luego, hay que hacer ciencia, sin duda alguna. Estamos haciendo ciencia, estamos interactuando con los datos. Además, hay otra cita que se le atribuye al señor Pasteur. Un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha más ciencia te devuelve hacia Él. Entonces, esto es importante también. Pero, dame más, dame más. Dice Fernando, adelante, por favor. Gracias, Pablo. Buena tarde para cada uno de ustedes, profe y compañeros. Bueno, yo creo que las ciencias naturales pues deberían de ir de la mano pues con nuestro Dios, ¿verdad? Me recuerda a un aporte que hizo Albert Einstein, que él no era cristiano, él era un panteísta, porque él creía en el Dios de la naturaleza. Él decía, ¿cómo pues no puede existir un Dios? El universo, tiene que haber un Dios detrás de todo esto, porque el orden en el que está creado el universo es perfecto. Dice, una sola variante en la ecuación podía afectar toda la realidad, dice él. Entonces es algo increíble, ¿verdad? Que podamos existir y que no exista Dios. Pero sin embargo, también digo pues que la ciencia está en contra de todo lo que nosotros creemos hoy en día. La ciencia estudia para desmentir que existe nuestro Dios. Entonces, yo pues apoyo pues al compañero Femir y pues en decir que hacía falta pues una revelación pues especial como nos la dieron a nosotros, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, porque principalmente fue al pueblo de Israel. Entonces, ya que sin ello, pues nosotros no podríamos conocer de nuestro buen Dios. Solamente, hermano. Gracias, Fernando. Ahora, Santiago, tenga paz. No estamos haciendo una estadística de quién tiene verdad y esto, porque en teología, solo para que sepan, no estamos buscando quién está equivocado o quién está en lo cierto. No en este contexto en el que estamos hablando, porque todo lo que estás diciendo está dentro de la ortodoxia, por lo menos hasta antes de la intervención de Femir, ¿no? Todo ha sido dicho dentro del cristianismo tradicional. Lo que estamos interactuando es con los límites. Recuerden que quedamos ahí, límites y alcances de la teología, para luego justificar el conocimiento teológico, que es lo que estamos haciendo. Ahora sí, Femir, otra vez, la réplica, derecho a réplica. Ya. Bueno, primero, o sea, solo quería porque igual me olvidé de decir algo muy importante. Primero, de lo que dijo el último compañero, o sea, digo que la ciencia ahora trabaja, ¿no? Para contradecir. Y hay algo que ahí hay que cambiar un poco el concepto que tenemos, que es algo que yo también entendí y cambió mi forma de ver este tema, y es que la ciencia no habla. Los que hablan son los científicos. Y lo hacen cargados de presuposiciones, de ideas y de proyectos de vida que quieren cumplir. Muchos de ellos quieren desmentir el cristianismo, es cierto, pero no es la ciencia, son esos científicos. La ciencia en sí no habla, ¿no? Es simplemente un método, un método para obtener conocimiento, para estudiar la naturaleza. Y bueno, después, otra cosa era de cuando hablaba mi tocayo, Santiago, de que hay cosas que la ciencia aún no, o sea, aún no conoce, porque está todavía muy primitiva, pero bueno, probablemente hay cosas sí que la ciencia aún no conoce, pero eso no cambia el hecho de que hay cosas que nunca va a conocer, porque están fuera de su alcance epistemológico. O sea, no están dentro de todo el conocimiento que se puede obtener por el método científico, por definición. Entonces, decir eso es como a nosotros los cristianos nos suelen acusar de esta falacia del Dios de los huecos, ¿no? De que, no entiendo esto, entonces Dios lo hizo. El Dios de los huecos le llaman.
También se puede caer del otro lado en la ciencia de los huecos. No, es que todavía no está lo suficientemente avanzada la ciencia, ya lo va a explicar. Y hay cosas que simplemente no va a poder explicar y que para poder existir y funcionar en primer lugar las tiene que dar por supuestas, como el orden. La ciencia presupone que el orden existe, pero nunca va a poder explicar el orden, porque para poder funcionar la ciencia natural necesita del orden. Y en el universo vemos que hay mucho orden, que la ciencia no puede dar razón del orden, solo puede tomar el orden y empezar desde ahí. Mucho menos la información que existe en el universo, como en el código de ADN. La ciencia solo puede tomar eso y empezar desde ahí, pero no puede dar razón del orden de la información. Entonces, de lo que se trata en nosotros, como cristianos, algo muy importante es tener conciencia de que todos vienen cargados con una filosofía y con una cosmovisión, incluso nosotros. Solo que nosotros, como he dicho en alguna otra ocasión, tenemos el mejor fundamento para la cosmovisión nuestra, el más confiable de todos y el más objetivo, y es la revelación del Señor. Gracias, profesor Femir, muy amable. ¿De acuerdo con el hermano? Ahora, solo para aportar y aclarar una vez más que no estamos aquí a favor o en contra, porque todos estamos dentro de la ortodoxia cristiana, sí estamos profundizando. Fíjense cómo en el ejercicio de la interacción de las ideas nuestro pensamiento se va afilando, por así decirlo. Esto es una de las cosas que ustedes nunca deben dejar de hacer, queridos hermanos. Ahora, las redes sociales cumplen en una pequeña parte de su función cuando entramos a los foros, a los debates, a los chats. Por supuesto, no estoy en contra de ello, porque esto es lo que estamos haciendo. Esto es un tipo de red social también. No obstante, debemos recordar las limitaciones también de la propia red social y procurar construir una red social offline, ¿cierto? Cara a cara, face to face, en nuestras comunidades eclesiásticas, que es de lo que está hablando Pablo, porque resulta que el Espíritu Santo no solamente habita a Femir con todas sus brillantes ideas, sino también en el hermano Gallardo, en el hermano Santiago, Mardoqueo, Karen, Andrés, etc. Y en esa interacción de lo que el Espíritu está haciendo, es que se puede seguir construyendo nuestra comprensión de la revelación de Dios, que es lo que estamos haciendo, porque al ser una revelación divina sobrepasa la capacidad de comprensión de los teólogos. O sea, estamos diciendo lo mismo respecto a la ciencia y sus descubrimientos están ahí, siempre han estado ahí, solo que hasta ahora ellos, los que se dedican a esto, se están enterando, pero siempre estuvo ahí, como el caso de un ecologista que se convirtió a la fe cristiana. Él era de esos animalistas, Pachamama y tal, y lo que le sorprendió es, bueno, definitivamente yo no puedo detener la matanza de determinados animales. Y él dijo, lo que más me causa curiosidad es cuántos años duraron, siglos, esos animales sin que hubiese llegado nuestra entidad a cuidarlos. Y empezó el tipo con su crisis, ¿ya? ¿Por qué? No tenía más. Ahora, hay una frase atribuida a Einstein, si alguno la encuentra, porfa, de la referencia bibliográfica. Puede ser que esté en una conferencia, no la he encontrado, la sigo buscando. Profe, apagó el audio. Y me parece que es muy útil. Gracias, hermanos. Y esta cita, si la pueden encontrar bibliográficamente, me lo comparten si son tan amables. Pero me parece que es muy útil, sea de Einstein o no. Y es: la ciencia sin la religión es ciega, y la religión sin la ciencia es coja. Ahora, en un sentido, estamos hablando de conocimiento, de ciencia. La religión, en este caso, para nosotros, la religión revelada, el cristianismo, da fundamentos, da premisas, da herramientas para el ejercicio científico. Asimismo, muchos hallazgos, muchos resultados de la metodología o
mediante el uso correcto de la metodología científica, nos aporta enormes beneficios para el ejercicio teológico. No estamos promoviendo una especie de anticientificismo, pero tampoco estamos promoviendo el cientificismo. Estamos hablando simplemente de la ciencia y nada más. Ahora, estamos totalmente de acuerdo todos que ningún científico puede escapar de Dios. El problema es que el científico como individuo, volvemos otra vez, con toda su elocuencia, preparación, títulos y academia, es un pecador que necesita reconocer al Salvador. Entonces, es lo que Pablo nos está diciendo en relación a los sabios de su tiempo. Ellos no se llamaban científicos en su época, se llamaban filósofos, los amadores de la sabiduría. Ya es con el señor Bacon que se hace una diferencia entre la filosofía natural, decían ellos, que luego se va a llamar la ciencia natural, ya en Occidente con otros idiomas. Pues bien, haciendo este ejercicio, solamente quiero introducir aquí lo que ustedes van a encontrar y de lo que he estado hablando muchas veces acerca del liberalismo teológico. El liberalismo teológico es el intento de juzgar la revelación de Dios mediante la concepción o cosmovisión, como dijo Femir, de el cientificismo que comienza ya con fuerza en el siglo XVIII. ¿Y qué pasó? Creo que esta imagen, que es muy popular, nos va a ser muy útil. Y es la siguiente, que no es esa que les estoy poniendo, sino es esta. Ahora vamos a ver la otra. Seguramente han visto esta imagen. Es una imagen muy útil porque nos recuerda el ejercicio de hacer depender la revelación de Dios de la perspectiva del no creyente. Desde el principio, los teólogos trataron de conciliar esas premisas extrabíblicas, no cristianas y humanistas en el sentido del racionalismo. Empezaron con el cristianismo aquí arriba, Christianity, entonces la Biblia no es infalible. Es decir, la Biblia realmente no se proponía que nosotros la creyéramos, dijeron ellos, ¿no? Y luego de ahí pasamos a ver, no, el hombre no es hecho a la imagen de Dios. No, el hombre es simplemente un primate que ha tenido algunos desarrollos más elevados que los demás. Por lo tanto, no hay milagros. El nacimiento virginal no es nacimiento virginal, no hay deidad, no hay una redención, no hay una muerte sustitutoria de Cristo. Si no hay eso, pues tampoco resurrección. ¿Y en qué termino? En el agnosticismo. No puedo afirmar nada. Pero ojo que el agnosticismo, como muchas de esas posiciones, son una trampa, son autorrefutables. En esencia, ¿quién es un agnóstico? Un agnóstico es una persona que en teoría dice no estar seguro, ¿cierto? Y dice, pues yo la verdad no sé. ¿Cuál es el problema? Al hacer una declaración de esas tan categórica, se está autorrefutando porque está diciendo no sé, como si él hubiese averiguado todas las posibilidades y hubiese experimentado o hubiese accedido a todas las posibilidades de conocimiento habidos y por haber. Entonces, más bien, como dijo alguien, ese es el ateo cobarde, dijo alguien, que no se declara ateísta, pero tampoco se declara ateísta, quiere estar bien con todos, pero en últimas es un ateo práctico, vive como si Dios no existiera, y en últimas, como habíamos dicho en el caso del ateo, el ateo es antiteísta, ¿se acuerdan? Está en contra de Dios, del único Dios verdadero, mientras que el agnóstico en la práctica es autoteísta. A Federic que le gusta aprender cosas nuevas. O sea, se está colocando él indirectamente como la norma de verdad. Entonces pueden jugar con esos términos, los términos apologéticos, ¿no? Autoteísta. Él está declarando que él es la norma final para determinar lo que es y lo que no es. Ese es el problema. Mientras esto ocurre, observen la imagen, aparece aquí vestido de predicador, ¿no? Al principio, cristianismo. Pero luego va bajando, 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 ya está con lentes y al final ya está caminando en la oscuridad.
Ese es el problema, porque la historia del mundo que nosotros conocemos en nuestros días, y vamos a ver un poquito nomás, no hay mucho, pero no, ahí les comparto la imagen si la quieren guardar o si la quieren traducir al español. Hermanos, la teología liberal arrasó prácticamente con el cristianismo europeo. Luego llegó a Norteamérica y entró a nuestro continente de habla hispana, arrasando seminarios enteros. Denle gracias a Dios, de verdad, que ustedes están en un seminario conservador, llaman hoy, ¿no? Conservador en el sentido de que conserva la tradición de la iglesia en el sentido correcto, ¿ya? Y si ustedes hubiesen accedido a un curso de teología liberal, ustedes hubiesen aprendido muchas cosas, pero estarían sospechando, espera un momento, me está quitando la confianza en la Biblia, en la revelación de Dios. ¿Y saben qué es lo chistoso o lo irónico? Que esos son los que más están siendo publicitados hoy en redes sociales. Hay varios seminarios que yo conozco que le están diciendo a la gente, ¿usted cree que fue Josué realmente el del libro de Josué? ¿Realmente usted supo que los israelitas adoraban a varios dioses, incluyendo a un dios pagano que ellos llamaron luego Jehová? Y así aparecen las publicidades. Lo presentan como arqueología, lo presentan como antropología, o sea, suena muy técnico, ¿no? Suena muy profundo, muy académico. Venga y conozca de verdad la Biblia en sus idiomas originales, le dicen a uno. Pero la gente no sabe y la gente se inscribe en seminarios teológicos liberales, que lo que realmente creen no es, atención, en lo que dicen creer al principio, en la revelación de Dios, sino que creen en la razón del hombre como si fuese la fuente de revelación. Y lo más sencillo de refutar, muy sencillo de refutar, es que si esto fuese cierto, entonces ¿por qué no hay una teología liberal? Si no hay teologías liberales. O sea, una cantidad de teólogos que se autorrefutan a sí mismos. Y ya después de 200 años de teología liberal y un poquito más, eso que ellos dijeron, que ahora sí nos iban a dar la verdadera explicación de qué fue lo que pasó con el cristianismo, la estamos esperando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es teología en absoluto, es simplemente filosofía pagana. Lo mismo, pero con otro nombre, decían los paganos enemigos del cristianismo. Lo mismo que se dice ahí fue lo mismo que dijeron los judíos incrédulos del cristianismo y los paganos incrédulos del cristianismo. Es interesante estudiar la historia de la teología, que vamos a ver un poquito, hermanos, porque ahí nos damos cuenta que no hay nada nuevo en la teología. Suena como si fuese, ¡ah! ¡Wow! Este hombre destruyó mi fe. Y no es que la haya destruido. Lo que pasó fue que usted, sin saberlo, fue asaltado por su buena fe. Ustedes, cuando se inscribieron aquí, ustedes asumieron que era una entidad, la Academia de Ginebra, que les iba a dar herramientas para conocer mejor la revelación de Dios y entrenarse mejor para servir mejor al Señor. ¿No es así? Y ustedes suponieron de buena fe que, en este caso, quien les habla les iba a ayudar a fortalecer, a armonizar, a estructurar mejor su fe en Cristo. ¿Y qué tal que yo hubiese sido un teólogo liberal que estuviese colocándoles ahí? ¿Sabían ustedes que el ángel de Jehová no es el ángel de Jehová? ¿Sabían ustedes? Y empezar a hacer unas cuentas y con unas investigaciones y con supuestos doctorados y tal, para destruir su fe en el cristianismo. ¿Cuál es el problema de esto? Y esta es la conclusión, hermanos. Si esto fuese cierto, además de refutarse a sí mismo, ¿por qué los teólogos liberales no plantan iglesias? Porque no hay nada que decir, que no digan los filósofos paganos al respecto. Además, esto es importante, ellos
son un movimiento parásito. Saben que es un parásito, ¿no? Que busca sobre quién comer, sobre quién vivir, porque cuando se acaba ese huésped, donde está, luego va al otro lugar así. Ellos se infiltran en las iglesias, pero como no plantan iglesias, entonces buscan iglesias. Cuando acaban con esa iglesia, se van de ahí a buscar otro lugar. Pero ¿cuál es el tema? Es que no tienen evangelio, por eso no predican. Ellos simplemente basan su fe en la duda, en el cuestionamiento. Es una fe negativa. Creen en lo que no creen. Ustedes los van a notar siempre porque ellos se conocen más es por lo que niegan que por lo que afirman. Casi nunca afirman nada. Pero ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué no? Y suenan muy humildes. Pero realmente son soberbios porque no quieren dejarse enseñar. Podríamos estudiar solo teología liberal, pero hay varios maestros que podríamos estudiar al respecto. El libro clásico es el libro de Machen, si lo han leído alguna vez. Así se llama, Cristianismo y Liberalismo. Ese libro usted debe tenerlo. Dr. Machen. También se llamaba John. ¿Cierto? John Machen. Él tuvo que enfrentar, atención, a su iglesia presbiteriana en los Estados Unidos porque no lo dejaban predicar. La iglesia lo destituyó de su cargo porque él estaba predicando el evangelio a los paganos. Él dijo, pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que los paganos necesitan educación, higiene, necesitan que les enseñen bienestar social, que les den trabajo. Pero ¿qué misión es esa? Y él creó una institución paralela de misiones y después, cuando no lo dejaron en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos en los años 20, lo expulsaron de la iglesia. Atención, herejes le dijeron que él era hereje. Bueno, esa es una situación muy interesante porque estas dos visiones, dice él, son completamente antitéticas, opuestas. El liberalismo es opuesto al cristianismo. Y él dice, ustedes son cobardes, lo estoy citando, porque ustedes no dicen abiertamente que creen en otra religión que se llama el naturalismo. Creen en la religión de las ciencias naturales. Eso es, que no necesariamente que las ciencias naturales sean malas, sino, recuerden, el método como tal es neutro. Puede servir para uno o para el otro. ¿Ya? El problema son los que hacen ciencia. Así que ánimo, Santiago, puede seguir haciendo ciencia y ojalá lo veamos en unas décadas recibiendo un Nobel, ¿cierto? Y asimismo, recordar que este tipo de cosas las vamos a tener que enfrentar. Siempre que usted vaya a leer un libro de teología o vaya a una institución de teología o quiera consultar alguna cosa, pregunte no de qué denominación es, si es famoso, si tiene likes, si tiene seguidores, no. Pregunte, ¿cuáles son las premisas sobre las que parte este teólogo? Muy sencillo. Pregúntele, profesor. Sí, claro, ¿usted cree que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios? Bueno, esos conceptos de, usted ya sabe. Si empieza así como a tratar de, usted ya sabe. Muy interesante. Entonces usted ya está, no necesariamente con un liberal, a veces, pero ya con una persona a la que usted debe manejarse con cuidado, porque él en algún momento le va a mostrar su veneno. ¿Entendido? Así que yo trabajo, causa de la academia, con profesores así, lamentablemente, pero Dios ya me preparó y me puso a dudar y me puso a patinar, decimos en Colombia. Entonces ya saben, para que no patinen, exacto, que le devuelvan el dinero, dijo Karen. Muy bien, hoy solo vamos a hacer receso de 5 minutos porque empezamos un poquito tarde, pero vayan pensando en esto. Vayan pensando si quiere, bueno, no sé nombres para no ponernos a denunciar aquí porque esto no es clase de denuncia, pero algunas ideas que usted ya se ha dado cuenta que son liberales o libros o alguna experiencia que usted me quiera compartir. Y yo le puedo contar una que me pasó al principio cuando estaba empezando
a estudiar teología en una institución. ¿Listo? 8:15, 7:15, en 5 minutos nos vemos. Bien, ¿quién tiene una experiencia con teología liberal? ¿Ninguno todavía es capaz de identificarla? ¿O ya le pasó? Profesor. Hola. Bueno, ¿Cómo estás, Valentín? bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bendecido y Bueno, prosperado en victoria, hermano. así es, así lo veo. Bueno, yo quisiera contar brevemente, muy brevemente, Dale. un poco de la experiencia que me ha tocado vivir en cuanto a eso. Es que hace unos meses, de hecho no fue hace menos de un año esto, que yo salí de una iglesia que tenía tendencia de teología liberal. Y es porque apuntaba mucho a la teología desde la perspectiva de la justicia social y el feminismo evangélico y todo lo que se ha dado ahora en Latinoamérica, que es como un renacer de nuevo que está teniendo en este último tiempo. Obviamente yo no estaba de acuerdo y obviamente empecé a preguntar también por qué se abrazaban a esa tendencia quizás o a esa inclinación teológica y me di cuenta de que incluso profesores de acá de una facultad aquí en Chile se inclinaban en esa postura y me dieron obviamente su respuesta del evangelio desde una perspectiva de evangelio de justicia social. Entonces nunca en mi vida había visto eso. Entonces, fue un poco bastante sorprendente y tuve que leer algunos libros y de hecho el libro que recomendó de cristianismo y liberalismo lo tengo presente hace bastante tiempo, no lo he leído, solamente me han dado referencias muy buenas de ese libro, pero más que nada eso, también es una de las razones muy importantes por la cual yo estoy estudiando acá en Ginebra, porque acá en Chile me dieron esa recomendación, porque gran parte de los seminarios acá en Chile han caído en eso, en la teología de la liberación, o la teología liberal desde varias perspectivas, desde la perspectiva del feminismo, incluso del ecologismo. Entonces es un asunto obviamente interesante, pero por otro lado es un asunto bastante peligroso. Es peligroso porque algunas iglesias han cedido a eso y profesores y algunas facultades, entonces es bastante triste y uno como latinoamericano empieza a mirar hacia afuera y tratar de encontrar acorde a sus principios quizás conservadores, poder estudiar en una facultad o en una institución donde realmente se enseñe una teología verdaderamente ortodoxa, que en este caso es la teología presbiteriana y todo eso. Bueno, eso más que nada quería contar un poquito. Gracias, mi hermano. Sí, qué tremendo. Estamos en la época de las teologías liberales. Entonces, se le llaman los énfasis. Entonces, el énfasis feminista, ecologista, indigenista, eso hay de todo. En Colombia ahora está de moda la teología indigenista. O sea, lo que vivieron en Bolivia hace 30 años, aquí hasta ahora empezó a llegar fuerte. Entonces ahora los indígenas son más sabios. Vamos a aprender su sabiduría, dicen los teólogos. La sabiduría de los indígenas. Sabiduría, ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué términos? Sabiduría en cuanto a algunas plantas, sin duda. Ellos han vivido ahí y tal, de acuerdo, porque es su entorno. Yo prefiero en una montaña de misión por allá, prefiero tomarme lo que me vaya a dar el indígena aborigen ahí, porque no tengo otra opción. El sitio médico por allá me queda 3, 4 días de camino, ¿ya? Pero que me enseñe sobre Dios, sobre la fe, sobre... Eso es otra cosa. Ok, Febir, porfa. Gracias, hermano Valentín.
Yo como tal en la iglesia, gracias a Dios, no he tenido contacto con teología liberal, sí con teología de la prosperidad y esas cosas, que creo que va por otros lados, pero sí, como le decía, eh, he tenido contacto con ideas liberales afuera de la iglesia, en círculos de conversación, de estudio, de ideas filosóficas, digamos, ¿no? Y está agarrando mucha fuerza ahorita ahí. Y lo que yo he notado y lo que yo les he hecho en cara es que, y va en relación con lo que decía el hermano Valentín, y creo que en relación con toda la teología liberal, es que ellos siempre tienen un proyecto político o sociopolítico por detrás de su teología liberal, o de la etiqueta que uno quiera ponerle. Y las diferentes formas de estas teologías simplemente son expresiones de intentar instrumentalizar el cristianismo con fines políticos o sociopolíticos que tienen estas diferentes personas. Y detrás de ese proyecto político subyace una filosofía siempre, que puede ser humanista, puede ser indigenista, lo que sea. Pero lo que subyace a todas casi siempre es el humanismo, ¿no? Más allá de todo eso. Pero el humanismo del malo, claro. Y nada más quería, no sé, aportar eso. Creo que es importante. Gracias. Sí. Ahora ustedes dirán, ¿teología liberal? Bueno, hay teologías liberales, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Cada uno está notando sus experiencias. Ahora bien, la teología de la prosperidad, ¿conocen eso? ¿Han escuchado alguna vez algo de eso? Eso es teología liberal. Usted se hace rico y hay personas de buena fe que se acercan, pero pastor, la Biblia dice que el apóstol Pablo fue pobre. Sométase, silencio. Usted no es la autoridad aquí, el que manda soy yo y como dijo un salmista mexicano, dice, no te gusta, vete, ¿cierto? Ahora, eso es teología liberal. ¿Por qué? Por definición, liberal en el sentido de desprenderse de los límites o liberarse de las amarras o de los muros que pone la misma revelación de Dios en cuanto a los asuntos de fe, conducta y de conciencia. Estamos haciendo un ejercicio aquí porque ya más o menos con la interacción con ustedes he sospechado cómo piensan. Entonces, mis hermanos queridos, eso es teología liberal. ¿Por qué? Porque no se someten a lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que algunos eran ricos. Sin duda, Abraham fue rico en todo, riquísimo. Salomón, muy rico, muchísimo. David, de su propio tesoro guardó para construir el templo. O sea, no hay ningún problema al respecto. O sea, Pablo en primera Timoteo dice que los ricos de este siglo, o sea, habían ricos en Éfeso. No hay ningún problema en ser rico. El problema está cuando el rico no entiende la función teológica de las riquezas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no tengo ahorita ningún problema con yates o con vuelos charter. ¿Por qué? Porque yo no manejo ese presupuesto. O sea, yo estoy en paz, estoy dedicado a esto y vivo con lo que necesito, dice Pablo en Filipenses 4. He aprendido a estar contento. Ahora, si alguien me invita algún día a un vuelo charter porque, no sé, no hay más vuelo, le pasó a un pastor amigo en la época de los encierros de COVID, ¿se acuerdan? Y él quedó en otro país y apareció un vuelo charter, que es un vuelo privado. Hermano, es la única opción para devolverse a su país. Y él viajó en un vuelo charter. Pero él no exige un vuelo charter para enseñar en Santiago de Chile, por ejemplo. Eso es diferente. ¿Me explicó? Entonces, además, los teólogos del Evangelio y la Prosperidad casi nunca hablan de los peligros de las riquezas.
Y la Biblia habla muchísimo de eso, ¿cierto? Tampoco hablan mucho de los deberes del rico. El rico debe dar más, dice la Biblia. O sea, este es un ejemplo. Otro ejemplo, el neopentecostalismo. ¿Qué es el neopentecostalismo? Eso es una teología liberal. ¿Por qué? Porque hace que el cristiano dependa de las visiones y sueños de un pastor y no de la Biblia. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los que están en estos grupos o no son salvos, o todos son herejes, o todos están perdidos. Yo no he dicho eso. ¿Entendido? O que porque alguien es parte de una iglesia que se llama Iglesia Carismática X, ya eso es una secta del infierno. Yo no he dicho eso. El neopentecostalismo como fenómeno eclesiástico quiere decir lo siguiente, que una persona que pone la experiencia espiritual por encima de la revelación escritural se volvió liberal en teología, en el sentido en el que ahora su fe, su práctica y su conciencia depende de una experiencia privada. Eso y los testigos de Jehová, los mormones y estos grupos no distan de ser lo mismo. Por ejemplo, en México, en Colombia, para poner ejemplos, ¿sí? Tenemos neoapóstoles. Y otra vez aclaro, que alguien se llame apóstol, yo no tengo problema con eso. Una vez fui a un sitio y vendían cerveza apóstol. Y así se llamaba el sitio, porque vendían cerveza apóstol de México. Entonces, o sea, no es el término, es el oficio. Si alguien cree que tiene la autoridad de Pedro, Pablo y Juan en el Nuevo Testamento, como estamos estudiando, nosotros estamos ante un papa, porque el Papa de Roma dice tener la misma autoridad para crear doctrina. En México está un grupo grande en donde su líder está procesado en California por abuso de menores. Y los seguidores dicen que tuvieron una revelación y siempre es con una revelación tras otra. En Colombia tenemos a varios apóstoles en Bogotá y en Cali que tienen visiones y crean doctrina. Y no es que es opcional. No, si usted no se sujeta a las creencias de ellos, usted lo sacan de esa congregación. Pero en Bolivia tenemos también a varios. Y en Chile también. En nuestros países tenemos ese exceso pentecostal que se llama neopentecostalismo. No confundir con el pentecostal clásico, ¿sí? El canuto, como dicen en Chile, que es el evangélico, digamos, un poco legalista, entre comillas, que todos los días ayuna o que Cristo viene y todo ese tema, que fue lo que nos evangelizó en su gran mayoría, históricamente hablando. Por favor, tienen que ser muy sutiles y diferenciar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchos hermanos están en esos grupos y no saben que eso va a terminar mal. Esa película ya la están pasando, que estamos viendo hasta ahora en nuestro mundo en español, ya pasó en los Estados Unidos. Todos esos grupos ya terminaron mal. Eso tiene 30, 40 años allá. Solo que a nosotros nos está llegando hasta ahora y pensamos, no, yo no creo que mi apóstol sea así como los demás. No, lo siento. Escándalos financieros, escándalos sexuales, todo eso pasa. ¿Por qué? Porque si un individuo se eleva por encima de los demás y está fuera del juicio de todos, incluyendo de la Biblia. Entonces, en teología sistemática, usted va a descubrir lo siguiente, y es que si usted pide permiso para estudiar teología y no es en el seminario de ellos o en la institución de ellos, ¿qué le van a decir? Que no puede. Lo autorizamos para estudiar con el otro apóstol. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que creen ese tipo de cosas. ¿Me explico? Pero en cambio, usted no necesita pertenecer a determinada denominación para estar aquí estudiando en la Academia de Ginebra. Note ese detalle. Pues son dos ejemplos los más populares de nuestro mundo en español. El neopentecostalismo o el pentecostalismo extremo,
que coloca una revelación particular por encima de la revelación escritural, y el Evangelio de la Prosperidad, que normalmente van de la mano, ¿no? ¿Se han visto? Esos polos extremos se encuentran en teología, lo van a encontrar mucho. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver muy sencillamente nuestras presuposiciones teológicas. Y no las escribí yo, no las creó la Academia de Ginebra. ¿Quién la creó? La crearon nuestros señores amigos reformadores. Por esto, nosotros nos separamos, y ese debate ya se dio en el siglo XVI, nos separamos del catolicismo romano. Dicho sea de paso, por eso no es sorprendente que los neopentecostales tengan relación con el Vaticano. No porque crean exactamente lo mismo que el Vaticano, me refiero a la Iglesia Católica. Y ahí estoy respondiendo a lo que preguntaba mi hermano la vez pasada en cuanto al dogma, porque Roma, por supuesto, tiene un conjunto de doctrinas enorme, sino porque se encuentran en lo siguiente. Roma tiene como autoridad final la revelación particular que recibe su obispo principal, que es, en este caso, el Papa Pancho, dirían en México, o el Papa Pacho, diríamos aquí en Sudamérica. Papa Francisco, el Che argentino. Porque cuando él habla inspirado, comillas, por Dios. Y lo que él dice en materia de fe, desde la autoridad de su oficio, es con la misma autoridad del apóstol Pablo, Pedro y Juan. Lo mismo cuando hablan los apóstoles. Y no quiero poner nombres para que ninguno se ponga triste pensando en su abuelita o en su prima que lo sigue a estos señores, pero hay un canal muy conocido, ¿cierto? En Centroamérica, donde es una imagen que lleva a las personas a muchos lugares bajos, ¿cierto? No todos están mal ahí, hay algunos que están en la resistencia, pero ellos creen que tienen revelaciones con la misma autoridad de la Biblia, incluso por encima de la Biblia. Yo escuché a uno de ellos decir que Pablo se había equivocado. Pablo, en Filipenses 4, no sabía realmente cómo alcanzar la prosperidad, que eso Dios se lo reveló a él. Yo pensé que estaba, no, espera un momento, no. Otra vez, y él dijo, sí, usted estará pensando que yo me equivoqué lo que estoy diciendo, pero no, Pablo se equivocó y volvió. Y el tipo era de Guatemala. Ay. Y es súper famoso. Ahora bien, en el siglo XVI se definió el asunto entre la teología reformada o protestante y la teología papista. Vamos a ver. Las solas, ¿la han escuchado sobre las solas, no? Bueno, una historia sobre las solas, ¿no? Estas solas no las escribió Lutero ni Calvino, y esto tampoco fue que sola, no. Es una construcción histórica que han hecho los teólogos debido al estudio de los debates que realizaron los reformadores de la primera y segunda generación contra los teólogos de la Iglesia de Roma. Y el debate final era ¿cuál es la autoridad? Y la autoridad es la Escritura. En el caso de en el caso de los protestantes, es la Escritura. ¿Roma cree en la Escritura? Sí, pero no en la sola Escritura. Roma le atribuye a la Biblia errores y para ello le introduce otras explicaciones que se llaman la tradición, más la interpretación infalible de los obispos cuya cabeza es el Papa. Así que Roma tiene tres fuentes de autoridad: la revelación bíblica, la tradición eclesiástica y la interpretación del colegio de obispos. Apréndase eso. Usted le dice a un católico romano, ¿cree en la Biblia? Amén. ¿Solamente en la Biblia? No. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, los mormones, los seguidores de Huachaya, los seguidores de nuestros teólogos de cosecha propia hispana que estamos exportando para el mundo, lamentablemente. Pero si somos protestantes o evangélicos, reformados, decimos,
Solamente la Escritura es la autoridad final. ¿Ya? El jueves vamos a ver que nosotros reconocemos un tipo de tradición y un tipo de interpretación, pero nunca es infalible. O sea, el único fundamento infalible de fe es la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 tomos que tenemos en un solo volumen. Ahora, la Escritura, metodológicamente hablando, tiene tres pilares que son la sola fe, por medio de la cual accedemos a los beneficios en la muerte de Cristo. De nuevo, ¿Roma cree que es necesaria la fe? Por supuesto que sí, pero no solamente la fe. Ellos dicen a la fe hay que ponerle paticas, o la fe más obras. No, solo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un instrumento pasivo. Yo con la fe recibo, yo no ofrezco. ¿Qué es lo único que le podemos ofrecer a Dios? Nuestro pecado, nada más. Nada más. ¿Ya? ¿Y Roma cree en Cristo? Sí, pero no solo en Cristo como mediador. Cristo, más María, más los santos, más los sacerdotes, más el Papa, o sea, todo un panteón. Todo, así como el gobierno, ¿no? Yo necesito hablar con el presidente. No, primero va donde el alcalde municipal, luego el alcalde regional o gobernador, y así hasta llegar al final. Así funciona, en la tierra y en el cielo. Nosotros decimos no. Por medio de Cristo, yo no necesito hablar con apóstoles humanos, excepto los de la Biblia, ¿cierto? Que ya se murieron. Yo no necesito coberturas eclesiásticas en ese sentido, como se entiende hoy en términos espirituales, sino únicamente por medio de Cristo. Roma y el neopentecostalismo cree eso, que hay otros mediadores. Una vez recuerdo que estaba hablando con alguien y él me dijo, voy a pedirle permiso a mi apóstol. ¿Pedirle permiso? ¿A qué se refiere con eso? Es que yo le pregunto a él y le consulto toda decisión que voy a tomar. Yo le dije, yo también hago lo mismo con mi apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, pero ellos no me obligan a tomar una decisión. ¿De que no? Yo debo decidir, ellos ya se murieron. Sola gracia, ¿por qué? Porque no es mérito mío. Roma de nuevo cree en la gracia y los evangélicos creen en la gracia, pero gracia más ayunos, gracia más ofrendas, gracia más, ¿cierto? La Escritura lo demuestra. Hermanos, todo esto es solo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que los pastores, los ancianos o como sea, no podemos atribuirnos nada que no sea por medio de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Conocimiento. Si algo tengo que yo he podido entender es porque Dios me dio esa capacidad y no tengo ningún problema en reconocerlo. Si usted aprende teología y se gradúa, usted dice esto es por la gracia de Dios nada más y para la gloria de Dios salió. Estas 5 solas se han identificado entre los debates que tuvieron los reformadores, insisto, contra los papistas. Estas son nuestras premisas. Nosotros no las ocultamos. Nosotros no las estamos escondiendo. Siempre cuando vamos a hablar en materia de fe cristiana decimos somos cristianos, de nombre cristiano, como en el caso del peregrino, ¿se acuerda? Mi nombre es cristiano. De apellido, protestante. Y si vamos al segundo apellido, reformado. Porque no todos los protestantes son reformados. Hay protestantes luteranos. No, aquí ninguno se presentó como luterano. Hay protestantes anglicanos. Ninguno se presentó como anglicano. Hay protestantes anabaptistas o de sus respectivas descendencias, de vienen los bautistas, con otras mezclas. Hay protestantes reformados y hay protestantes que eran herejes. Para que sepan, habían protestantes unitarios. Así que usted tiene que especificar. Mi nombre, cristiano. Mi apellido, protestante. Mi otro apellido, reformado. Ese es el caso mío. Ahora, en el caso de ustedes dirán, yo hasta ahora me entero de eso. Bueno, está estudiando teología. La buena noticia es que eso no salva a nadie. Lo importante es que usted crea en Cristo, decimos los reformados.
Usted no necesita estar de acuerdo con todo el paquete reformado para ser salvo, pero sí debe saber que hay toda una estructura teológica que tiene implicaciones. Bien, solamente como es un curso introductorio, les estoy mostrando y los estoy guiando en una visita de los fundamentos de nuestra metodología teológica. Así que en el caso de Berkhoff, el que están estudiando, el que están leyendo, Berkhoff es cristiano, protestante, reformado. Si usted empieza a identificarse con la lectura de Berkhoff, se va a dar cuenta, bueno, estoy llegando a estas convicciones. Si usted no, debe darse cuenta bajo qué criterio está. Ahora, la mayoría de los evangélicos de nuestra época, ¿qué son? Simplemente son evangélicos, ¿cierto? ¿Y hay algún problema en eso? En absoluto. No es pecado ni nada por el estilo. El asunto es que la mayoría de nuestros hermanos cristianos no fueron entrenados en teología. Su teología se basa en lo que el pastor les enseñó. El pastor o la denominación les enseñó. Y a su vez su denominación muchas veces es la división de otra denominación, ¿no? Y otra denominación que se dividió de la... y así sucesivamente. Tarea para su ejercicio teológico que vamos a hacer la otra semana. Vamos a ver un poco, la otra semana, no, la otra clase, el próximo jueves. Vamos a ver historia de la teología un poquito. Nos vamos a dar cuenta que hay unas líneas que se pueden trazar. Yo no quiero aquí volver a nadie reformado en el buen sentido de la palabra, como que se lo quiera poner encima de la cabeza. Solamente le quiero mostrar el panorama para que usted sepa y se identifique dentro de uno u otro bando, o si no se identifica, que estamos en la época de los transconfesionales. Otra palabra para que se aprendan. Me percibo a mí mismo como protestante, pero no me identifico con ninguno de todos. Bueno, ¿usted qué es? ¿Un oxímoron? ¿Una mezcla de qué? ¿Un gordo flaco? ¿Un demonio cristiano? ¿Cómo así? Estamos en algún punto. La mayoría de los evangélicos, y yo empecé de niño en una iglesia evangélica, mis pastores no tenían teología, no tenían formación teológica. Eran buenos hombres que leían su Biblia y me enseñaron lo que sabían. Ahora, mi inquietud por investigar, por estudiar más, me empezó a llevar poco a poco a identificarme por aquí y por allá. Posteriormente fui convencido y fui ordenado pastor presbiteriano. Insisto, la salvación no depende de ser o no presbiterianos, porque sé que hay muchos presbiterianos que no son salvos y que tampoco llegarán a serlo. Pero, una vez más, todo esto para decir que nuestra metodología teológica está permeada, está definida, está influida por estos 5 elementos que llamamos las solas del protestantismo. Repito, históricamente hablando, no fue que se pusieron de acuerdo para decir solas, no. Los teólogos, históricamente hablando, identificaron que los debates con Roma apuntaban a esas 5 solas. Si usted está dentro de esas 5 solas, usted es un protestante. Si usted no cree eso, usted está dentro del catolicismo romano, teológicamente hablando. ¿Ya? O neopentecostal, teológicamente hablando, y no estoy diciendo que esté condenado y que huela a azufre, pero tiene problemas teológicos y debe revisar su teología. Es un consejo de amigo, de profesor, con toda la misericordia que yo pueda tener por usted. Bien. Ahora, como ya les dije mucho y yo sé que esto mueve y no quiero intencionalmente ofender a nadie, lo que me interesa es mostrarles esto para que ustedes vayan teniendo más convicciones y a favor o en contra se defina. Bien. Ahora tenemos 9 minutos. ¿Alguien quiere charlar al respecto? Los escucho. Usted conoce aquí mi iglesia, profe, ¿no? Aquí somos bautistas reformados. Y sí, eso, nomás. Quería decir. Sí, gracias. Yo no... Y el pastor Roberto, Sí. que usted lo Sí. ubica, ¿no?
estábamos haciendo un estudio de teología sistemática todos los lunes y Ah, estábamos bueno. estudiando el de Charles Hodge, Uf, que es presbiteriano, ¿no? ajá. Entonces, eso es algo muy bueno, o sea, es algo que me encanta aquí de la iglesia, que no es como usted dice de esos que, no, si yo te voy a decir cuál o cómo y tiene que ser exactamente como yo digo. Exacto, exacto. Ujú, No, nosotros no tenemos papas. Los exacto. protestantes reconocemos posiciones, reconocemos profesores, reconocemos maestros. ¡Wow! Pero en última, nuestra fe está definida por qué. Sola escritura, La escritura. la palabra de Dios. Allá es donde va nuestra fe. Así no tengamos el título. Una vez estaba, bueno, ahora le cuento esa otra historia. Santiago, por favor. Santiago el Amén. científico. Adelante, mi Soy. hermano. Bueno, pues lo que yo iba a decir es como que, al igual como Pablo escribía a los corintios, en como que, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero en realidad todos somos de Cristo. Yo pienso que también lo podemos ver de esa forma, ¿sí? Porque yo pienso que también hay mucho rencor, mucho odio, nada más en Facebook lo puedes ver, como todo ese tipo de cosas, como que, ay, no, eres bautista, ay, no, eres pseudo bautista, presbiteriano, ese tipo de cosas. Y yo como que quedo como que al final no se supone que todos somos de Cristo. Entonces yo pienso que también es importante entender eso porque es importante marcar los diferentes puntos doctrinales, porque tampoco estoy diciendo como que, ay, aceptémonos todos, amémonos con todos los defectos, pero yo pienso que sí debemos como que seguir ese punto de que todos somos de Cristo al final. Completamente de acuerdo, mi hermano. De nuevo, los protestantes, Calvino, Lutero, Zwingli, ellos tenían diferencias teológicas, pero ellos no se trataron de herejes ni de fuera de la fe. Realmente las redes sociales, volvemos al mismo punto, son tan limitadas en su propósito que tienden a la generalización. Todos esos reformados son amargados, todos esos reformados no evangelizan, todos esos reformados son unos orgullosos, todos esos reformados odian a los carismáticos, a los arminianos. Eso no es verdad, eso no es cierto. Como tampoco lo opuesto. Todos los carismáticos son divinos y hermosos, llenos de amor, y evangelizan y sirven. No es verdad. Y de todo corazón se lo digo. Yo tengo muy buenos amigos que son carismáticos. Y siempre yo le digo, ¿qué va a hacer usted con su apóstol, querido amigo? Él tiene apóstol. Ahora, yo no soy el Espíritu Santo para decirle a él qué es lo que tiene que hacer. Yo miro lo que dice la Biblia. Y siempre le digo, usted predicó este domingo esto. ¿Y qué dice su apóstol? Y él me dice, es que estoy aquí tratando de influir entre los que está bien. Pero si alguien va y lee eso y se da cuenta las implicaciones de lo que usted está haciendo, le va a preguntar, pastor, yo no entiendo usted por qué está aquí en estas condiciones. O sea, todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar aquí o en cualquier denominación del mundo. Yo le digo a mi amigo, ¿qué vas a hacer? Oro por ti, que Dios te bendiga, porque en últimas él tiene que darle cuentas, no a John Sandoval, sino a Cristo. Y Cristo nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y también de lo que sabiendo hacer no hicimos. En últimas, 1 Corintios 3 que leímos, el fundamento es Cristo. Y como dije, hay muchos reformados que no son salvos, no son cristianos. Por ejemplo, una vez tuve un muchacho en la iglesia, donde era pastor allá en Bucaramanga, en otra ciudad, y él todo el día era hablando mal de todos los que no eran presbiterianos. Yo le dije, bueno, ¿usted tiene algo más que hacer en la vida? Me dijo, es que yo tengo un ministerio de apologética y de denuncia profética. O sea, era presbiteriano profeta. O sea, eso es un chairito, dicen en Bolivia. O sea, eso es una especie de sopa que tiene de todo.
arroz con mango, dicen en el Caribe. O sea, hermano, ¿qué le pasa? Sancocho diríamos en Colombia. O sea, por favor, ¿qué le pasa? En últimas terminó siendo presbiteriano hoy y no se congrega, no se arrepiente de pecados, o sea, pero él, según él, es presbiteriano y cree que Dios lo justificó en la eternidad, que es una herejía muy popular que viene en la época de los puritanos. Valentín. ¿Ahora sí? Sí. Profesor, bueno, yo más que nada quería hacer un comentario en cuanto a lo que se ha visto en esta segunda parte, que es importante de que no debemos olvidarnos que, de cierto modo, bueno, esto es quizá una conclusión mía, no sé si estoy equivocado y todo, pero creo que aquellos que se adhieren a una teología liberal, es porque tienen un cristianismo antropocéntrico, no cristocéntrico. Es como básicamente eso. No sé si estoy equivocado, pero me he dado cuenta de eso. O sea, me he dado cuenta de que gran parte de las personas que sucumben a esta inclinación es porque tienen al centro como el hombre, ya sea la teología de la prosperidad, el neopentecostalismo, y hay más. De hecho, han surgido hoy en día nuevos movimientos, ¿cierto? Que la base y el centro del cristianismo es el hombre, no es Dios. Entonces, se parecen todos, pero tienen como sus matices diferentes en cuanto a eso. Eso quería comentar más que nada. Y también preguntar si está bien considerar liberales a quienes le hacen preguntas a las escrituras, pero a modo de cuestionar a las escrituras. No sé si se pueden considerar como cristianos liberales o de tendencia de teología liberal, porque hay quienes, por ejemplo, no están de acuerdo, por ejemplo, con la infalibilidad de las escrituras, con la inerrancia, y en vez de ellos ser los criticados por las escrituras, como dice Sproul dice eso, sino que ellos critican a las escrituras. No son los criticados por las escrituras, sino que ellos critican a las escrituras. No sé si es considerado aquellos cristianos de teología liberal en ese sentido. Eso es una excelente pregunta, hermano. Ahora, yo no soy el Papa John para determinarlo. Volvemos, me puedo autorrefutar con todo lo que dije anteriormente y ahora. Ellos no son y ellos sí son. Sin embargo, puedo dar algún aporte, más como un hermano que tiene por la misericordia de Dios, ha alcanzado algo que les pueda aportar. Y una cosa es la duda, que es necesaria. Vamos a hablar de la duda metodológica en teología, y es haciéndole preguntas a la Biblia para interactuar con ella, sin duda. Otra cosa es el escepticismo. Es decir, que yo no tengo una buena voluntad de descansar en la información bíblica, sino que le estoy viendo quiero encontrar las 5 patas al gato, decimos en español. Yo he visto personas que cuando son tan dubitativas con la escritura, muchas veces es por ignorancia, porque no han estudiado. Bueno, hay herramientas, hay libros, hay seminarios, hay teólogos buenos en español que usted puede acudir y aprender. O sea, no debemos asumir que una persona que llega con preguntas honestas pueda obtener respuestas honestas, decía Francis Schaeffer, pero preguntas honestas. O sea, ¿usted quiere realmente saber? Si usted quiere saber, si me permiten aquí unos 5 minutos para concluir, hermanos, si usted quiere saber, usted puede saber. Yo recuerdo mis preguntas a mi pastor en ese entonces, y él era un hombre sin formación. Él lo único que me dijo es, mire, yo lo aprendí de los misioneros. Él me presentó a un misionero, y ese sí era capacitado teológicamente, y él, claro, me empezó a responder históricamente, lingüísticamente, filosóficamente. Espera un momento, yo una vez, los pastores estudian. Sí, necesariamente tienen que estudiar.
Ah, y así sucesivamente. Entonces hay que diferenciar una duda o una curiosidad genuina, que es una necesidad de satisfacción intelectual, que lo tenemos todos los seres humanos. Dios nos hizo así. O sea, no está mal. A una curiosidad morbosa y pecaminosa de querer encontrar lo que no vamos a encontrar. Por eso yo empecé con el misterio teológico. Hay cosas que no vamos a poder saber y tiene que ser así porque Dios es Dios. ¿Cuál es el problema? Dios no nos ha revelado más y no nos va a revelar más. Yo no sé, el ejemplo de siempre, yo no sé si Adán tenía ombligo o no, posiblemente no lo tenía. ¿Ya? Como dice la gente, pues, y muchos otros asuntos que la gente empieza a preguntar. Hay una leyenda teológica que dice que después de una explicación sobre la predestinación, me preguntan, unos dicen a Calvino, otros a Agustín, bueno, y entonces, ¿dónde estaba Dios allí cuando estas personas estaban salvando? Y todas esas preguntas sobre la eternidad, ¿no? Entonces, es un chiste teológico un poco cruel, ¿no? Dios estaba creando un infierno para los curiosos. Se ha ir más allá de lo que podemos ir. Y eso nos tiene que recordar que la teología liberal precisamente se va cuando, o surge, cuando ya nos despegamos de las explicaciones que nos da la revelación de Dios, que no son exhaustivas, sino suficientes. O sea, Dios no nos dice todo lo que pudiese decirnos, que Dios es Dios. Tenemos una eternidad para que nos siga enseñando. Ahí es cuando, pero ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Dios, ¿por qué no salva al diablo? ¿Por qué no cambia a todo el mundo ya? ¿Por qué? O sea, toda esa cantidad de preguntas que nos va a pasar. Yo se lo advierto, hermano querido. Usted va a tener, en la medida que acumule conocimientos, va a empezar a reflexionar y a cuestionar. Y esas luchas que tiene Femir también las va a tener usted y va a empezar a filosofar. Pero, ¿y qué pasa? Recuerde, usted simplemente es barro en las manos de su alfarero. Muy bien. La anécdota era la siguiente, y es que una vez yo enseño en varias iglesias pentecostales y, como le dije, tengo conocidos y hay hermanos allá, sin duda alguna, en todas las denominaciones, pero mire, él me dijo, ¿usted qué denominación es? Yo siempre digo cristiano, 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 pero ya cuando me descubren, me dijo el hombre, venga, usted de esos calvinistas que dicen que Dios es el autor y que el creador y el aprobador del mal. ¿Usted es de esos que cree que Dios está feliz mandando gente al infierno? ¿Usted cree que usted es de esos que dice que Dios nunca le habla a uno sino únicamente leyendo un libro, o sea, la Biblia, y que todas las, ¿cómo se llama? La oración, ¿para qué usted ora? Porque Dios ya predestinó todo. ¿Usted de esos que no ayuna porque Cristo ya ayunó por usted? ¿Usted de esos que no evangeliza porque los escogió vendrán? Y así empezó, ¿no? La famosa caricatura del hipercalvinismo, ¿no? Yo le dije, no, yo no soy de esos. Ah, porque eres de la misma denominación esa que yo escuché que es usted. Ah, no, si es así, yo no soy de eso. O sea, yo no soy reformado. Si para usted es un ser reformado, yo no soy reformado. Si para usted eso es un presbiteriano, yo no soy eso. Soy cristiano, protestante, reformado. En ese sentido, en esos tres círculos, me puedo mover sin ningún problema. Un buen ejemplo es este ministerio, que seguramente ustedes habrán visto en internet, Ligonier. El fundador era un presbiteriano clásico que vivió dentro de una denominación liberal y él entendió esa dinámica y en esa fraternidad de teólogos hay bautistas, anglicanos, reformados, hay de muchas cosas. Incluso ahí han enseñado arminianos, para que sepan. Y ellos, dentro de una unidad de la fe, y ahí ellos explican su declaración de fe, pueden tener comunión con diferentes maestros. Eso es un ejemplo, no es el único, pero es un buen ejemplo de una sana catolicidad, para que lo tengan en cuenta. Todo como una preparación para lo que vamos a ver el jueves. Es un poco de historia de la iglesia. Hermano, gracias por su tiempo. Ánimo. Estudiar teología es eso. Y usted siente que su mente se va, pero su corazón tiene que aumentar al mismo ritmo de su cabeza, para que usted recuerde que es por gracia.
y que el mandato es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo y servir como Cristo lo hizo con nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos en esta noche, porque realmente la teología no empezó con nosotros y con nosotros no va a acabar. Nosotros llegamos a este planeta y ya había siglos de cristianismo y debates y problemas y divisiones que no creamos nosotros y que tampoco vamos a resolver. Haznos humildes, Señor, por favor, humildes estudiantes de teología, comprendiendo estos asuntos que se forjaron en el fuego de los debates y muchas veces de persecuciones y muertes. Somos protestantes, este es un seminario protestante reformado y a ninguno se le ocultó cuando se inscribió. Y si están inscritos es porque, en términos generales, aceptan la declaración de fe de nuestro seminario Academia de Ginebra. Desde luego, si estuviera en nuestro poder, desearíamos que todos estuviesen de acuerdo con lo que creemos según los estándares de fe de Westminster, pero no nos corresponde a nosotros, excepto enseñar, debatir, cuestionar y principalmente buscar, indagar a la luz de la única fuente infalible, inspirada, inerrante que es tu palabra. Haznos humildes para no andar cazando herejes, porque nosotros tenemos también el potencial de serlo en nuestro propio corazón. Haznos humildes servidores y seguidores de Cristo, de acuerdo a la luz, al grado de luz que tú nos has dado por tu gracia, Señor. Y que cada uno de mis hermanos que están interactuando en temas teológicos profundos, densos, tú los lleves a reflexionar sobre su propia limitación. Somos criaturas, pero criaturas caídas. Por eso debemos ser cuidadosos respecto a nuestras conclusiones. Ayúdanos a compartir con nuestros demás hermanos, quienes también poseen tu Santo Espíritu, como aprendimos de Pablo en 1 Corintios 3, y quienes también pueden leer la Biblia con nosotros y como nosotros, para crecer juntos, como dice también en Efesios 4, juntos, seguir creciendo hasta llegar a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Síguenos edificando a través de estas clases, Señor, y ayúdanos a ver un poquito de la historia de la teología la próxima semana, más bien la próxima clase el jueves, Señor. Bendice a mis hermanos en sus labores y guárdalos, Señor, de un celo más allá de lo debido. Que oren por la salvación de los tuyos y que sigan siendo fieles en la proclamación del Evangelio y que recuerden que la fe viene es por el oír, no a los teólogos o a nosotros, sino el oír la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por cuidarnos de los liberales, enseñarnos también que muchos de ellos estuvieron como nosotros un día empezando con buenas intenciones, pero luego se desviaron en vana palabrería, como dice San Pablo. Alabado sea, Señor, por humillarnos, enseñarnos a contentarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a vivir conforme a la doctrina que es conforme a la piedad, como tú le dijiste a Timoteo por medio de Pablo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar hasta esta hora. Que Dios los bendiga. Gracias, Nos veremos profe, que descanse. el jueves si los Nos permite. vemos. Saludos y bendiciones. Gracias, profe. Chao, chao.